Con ustedes, he aquí la filosofía. Este programa que nace como una iniciativa en la cual nosotros presentaremos de manera muy viva los elementos filosóficos que de forma cotidiana están dentro de nuestra realidad y que más allá de ser simplemente un bloque temático que nos ilustra sobre la historia de autores lejanos como Sócrates, Platón, realmente lo que hacen es darnos cuenta de acciones humanas, acciones que son trascendentes a lo largo de la historia y que, como lo van a poder ver ustedes, son muy simples de entender y muy prácticas en la actualidad. ¿Qué significa la filosofía? Realmente su definición ha tenido grandes implicaciones a lo largo de la historia, pero sin embargo el ejercicio práctico de esta filosofía, que es filosofar, lo hacemos a cotidiano. Cuando opinamos sobre la política nacional, cuando nos preocupamos por qué hacen realmente nuestros hijos, cuando pensamos en qué cosa podríamos proyectar a futuro. Todo eso hace parte de la acción de filosofar. La filosofía como ciencia, lo que nos ilustra realmente es la acción humana del pensar, ejercicio que hacemos a cotidiano. Pensamos en cómo vestirnos, pensamos en qué personas nos agrada más tener a nuestro lado, o cómo proyectarnos en nuestro trabajo para conseguir un ascenso o para lograr un mejor estatus. Todo esto es parte de nuestro pensamiento. Como tal, Karl Jaspers nos hace una interesante cita. Expresa lo discutido del significado de la filosofía y su valor. Se la mira con respeto, con desprecio simple, como algo difícil. En fin, varios ejemplos justificados de opuestas apreciaciones. Lo cierto de este asunto es que probablemente no hay hombre que filosofe o que tenga momentos en su vida que lo conviertan realmente como filósofo. La filosofía es la ciencia de la razón de las cosas, Platón. Es la ciencia de los principios y de las causas, Aristóteles. Conocimiento de cosas por sus razones más elevadas, Santo Tomás de Aquino. Ciencia de las cosas divinas y humanas y de sus causas, Cicerón. Filosofía significa el estudio de la sabiduría, y por sabiduría entiendo no solamente la prudencia en la acción, sino también un conocimiento perfecto de todas las cosas que el hombre puede conocer, tanto para la conducción de su vida y la conservación de su salud, como para la invención de todas las artes. Descartes. La filosofía define nuestra vida, Ortega y Gasset. El núcleo fundamental de la filosofía dice relación a las respuestas dadas a un interrogante fundamental. ¿Qué es el hombre? Daniel Herrera. La filosofía es reflexión como ejercicio de volvimiento entre los actos humanos, Paul Ricoeur. Cuando somos niños, hay un referente inicial que es fundamental para nosotros en el aprendizaje o en el conocimiento. Es esa curiosidad por saber qué hay en lo otro, por probar sabores, por tocar texturas, por ver nuevas formas o gamas de colores. En lo mismo ocurre exactamente con la filosofía. La filosofía lo que hace es estimularnos a través del ejercicio de la lectura y de la comprensión de esos conceptos que en cierta medida son muy densos, el entender cómo el ser humano, por su capacidad de curiosidad, ha sido capaz de construir muchísimas cosas a lo largo de la historia. Si una persona no hubiera sido curiosa, tal vez en algún momento no se hubiera diferenciado lo que es el logos de la doxa. Si una persona no hubiera sido curiosa, no hubiera revisado los fenómenos que se repiten continuamente a través de lo que nos explica la física. Igualmente, pensadores actuales, si no hubieran sido curiosos en dejar un modelo estructuralista, hubieran pensado en la deconstrucción como un método que nos permite procesar todo sin necesidad de rechazar al otro. Estos principios de curiosidad están latentes en nosotros. ¿Por qué no preguntarnos exactamente qué de nuestra vida está fallando? ¿Qué de nuestra vida puede mejorar? En eso puede contribuir exactamente la filosofía. Pero también está la otra capacidad, el asombro. Ese espacio en el cual todos revivimos lo que somos en esencia, esa chispa que la adquirimos de niños. ¿Cómo somos capaces de impactarnos por detalles tan sencillos como una flor, o como un color muy vivo, o como una melodía muy agradable? Eso también lo hace la filosofía. Con varios de sus pensamientos y lo que otros autores nos han querido decir, lo que hacemos a cotidianos es asombrarnos. Ahora les propongo una situación muy simple. Imaginen ustedes que dentro de lo que hicieron el día de hoy, o lo que harán en el transcurso del mismo día, dos características que para ustedes sean interesantes de conocer. ¿Qué les causa curiosidad y qué elemento les asombraría de conocer este referente?
Todo esto podrán plantearlo a través de la página que tengamos nosotros en uso o a través del blog. En esa medida vamos a comenzar a definir ciertas categorías con respecto a lo que es una formulación filosófica. Les pongo un ejemplo. Para mí es supremamente interesante el saber cuáles son las tendencias en cibercultura con respecto a la reflexión virtual. ¿Qué piensa la persona cuando tiene un otro inexistente? ¿Cómo reacciona? Y sobre todo lo que yo he detectado es que el otro, que no existe aparentemente para nosotros, sí nos causa una gran cantidad de asombros. Es aquel que revela mucho de lo que nosotros somos y podemos tener muchísima información a través de lo que ocultamos o le presentamos evidentemente a él. Este es uno de los retos iniciales. Filosofía, aquí, ahora, lo que implica realmente es que ella está en este espacio y que quiere abrir las puertas para ustedes. En la actualidad contamos con un filósofo bastante interesante, que es el padre Mauricio Brechot, filósofo mexicano, de una corriente muchísimo más contemporánea, que trabaja el fenómeno de la hermenéutica. Muchos de los que lo han leído asumen que el concepto es supremamente complicado y que autores como Heidegger nos hacen una cantidad de información que a veces dificulta lo que realmente significa. Pues bien, escuchemos en palabras del filósofo Brechot exactamente qué es la hermenéutica y se van a dar cuenta cómo es el ejercicio cotidiano en nuestra lectura y escritura. Podríamos verla como la disciplina que nos enseña a interpretar textos. Es decir, todo lo que hacemos lo vemos en el ámbito de textos. La clase es un texto, una escultura es un texto, música es un texto, de modo que siempre estamos interpretando. Interpretar es comprender, y comprender es obtener el sentido o significado de algo. De modo que, como usted bien lo decía, todo el tiempo estamos interpretando. Estamos captando sentidos, significados, tenemos el lenguaje, pero también además del lenguaje, toda la cultura es símbolo. Y por lo tanto es muy importante la hermenéutica para el diálogo intercultural. Tres teorías o tres apoyos teóricos de otros autores que ustedes ya hayan enriquecido para entender precisamente esta posición de la hermenéutica como posición de vida. Mire, yo acudiría, por ejemplo, a Gadamer, que incluso toma la noción de su maestro Husserl de contexto de vida, y que la vida, sobre todo la vida cotidiana, nos tiene que ayudar a interpretar, nos tiene que llevar a la interpretación. Otro es Paul Ricoeur, que fue sumamente concreto, sobre todo en las cosas de ética y de política. Y finalmente, un querido amigo que es Jean Grondin, cuyo texto Hermenéutica Filosófica está publicado en la editorial Herder. Se consigue. ¿Cuál sería una recomendación del ejercicio hermenéutico cotidiano para que ellos se vayan involucrando en esta disciplina? Yo creo que es una experiencia que todos tenemos, la del estudio. El profesor tiene que interpretar a sus alumnos y los alumnos interpretar a su profesor para que la clase sea enriquecida, para que lleguemos a una comprensión significativa, una filosofía que dé sentido a los hombres.